una nueva oportunidad que nos da de poder compartir con cada una de ustedes la palabra de Dios. Y así como Miguelina dijo, tengo la visita de mi madre y mis dos hermanas desde ayer. Y en un par de horas, o bueno, no en un par de horas, en los próximos minutos estaremos viajando hacia Moca. Así que oren por nosotros y para que todo salga bien, podamos llegar bien allá. Vamos a orar antes de compartir la palabra de Dios para que sea Él el que nos dirija y podamos aprender y aplicar su mensaje. Querido Señor que estás en el cielo, te damos muchas gracias por este día que tú nos has regalado. Gracias por esta nueva oportunidad, por este nuevo comienzo. Imploramos que tu Espíritu Santo esté con nosotros para guiarnos a través del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia, el tema que teníamos para ayer es el tema que tendremos hoy. Las que estaban ayer saben que no lo encontré en la carpeta, no lo vi, pero anoche estaba revisando y lo encontré de una vez. Estaba ahí, estaba por ahí, solo que ayer no lo vi. No sé si Dios tuvo algo que ver con eso, pero no lo vi. Y hoy sí, ya lo tengo conmigo aquí. Hijos de Dios. Vamos a estudiar un poquito brevemente, no de manera exhaustiva, lo que el Antiguo y el Nuevo Testamento dicen sobre los hijos de Dios. Usted y yo debemos ser hijos e hijas de Dios. Cuando la Biblia habla acerca de los hijos de Dios, ¿a quiénes se está refiriendo? ¿Qué características tienen esas personas que nosotros debemos tener? Vamos a empezar en el Antiguo Testamento. La primera expresión que nosotros encontramos de hijos de Dios, esta expresión, la primera vez que la encontramos en la Biblia, se encuentra en Génesis capítulo 6. Recuerden que cuando los hombres se estaban multiplicando, hicieron mezclas. Y esta es la primera mención que dice lo siguiente: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, esa es la primera mención que hace la Biblia de esta expresión, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Dios les había dicho al pueblo de Israel, o al pueblo, no de Israel, sino al pueblo que él había escogido, la descendencia de Set, ¿verdad? Eran los hijos de Dios, aquellos que no se habían corrompido, y la descendencia de Caín eran las hijas de los hombres, ¿cierto? O los hijos de los hombres también. Aquí se habla de las hijas de los hombres, pero evidentemente habían hijas de los hombres e hijos de los hombres. Así que esta es la primera mención que Dios hace. Hace una distinción entre su pueblo y el pueblo que no le conoce. La segunda de varias, la encontramos en Éxodo capítulo 4, versículo 22, que dice: entonces dirás a Faraón. Jehová está hablando con Moisés y le está diciendo: entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. De modo que Dios en el Antiguo Testamento llama a Israel su hijo. En otras palabras, los hijos de Dios en el Antiguo Testamento son el pueblo de Israel. Ese pueblo que se diferencia de las demás naciones, que tienen el Dios verdadero, que se visten diferente, que comen diferente, que adoran a Dios de una manera diferente.
Esos son los hijos de Dios. Y Deuteronomio capítulo 14, versículo 1 y 2 dice, hijos sois de Jehová, hablando del pueblo de Israel. No os sajaréis ni os raparéis la cabeza a causa de muerto, porque eres pueblo santo de Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Es decir, aquí vemos evidentemente que Dios hace una diferenciación entre los hijos de Dios, que son el pueblo de Israel, los que tienen las costumbres que Él les ha dejado, los que tienen, los que se visten diferente, no se pueden raspar, no se pueden sajar como lo hacían las demás naciones. Así que podemos ver que en el Antiguo Testamento claramente se está hablando como hijos de Dios al pueblo de Israel. Ahora bien, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, es cuando el significado de hijos de Dios toma su mayor expresión, toma un poco, se explica un poco mejor y tiene un sentido un tanto diferente. Nuestra lectura bíblica, que la encontramos en Juan capítulo 1, versículos 11 al 13, al 12, dice lo siguiente: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. ¿De quién se está hablando aquí? Aquí se está hablando de Jesús, que fue quien vino a la tierra, y los suyos que no le recibieron, se está hablando de los judíos. Recuerden que en el año 722 antes de Cristo, el reino de Asiria llegó al reino de Israel, es decir, al reino del norte, y acabó con el reino del norte. Lo destruyó y solamente quedaron los de Judá. Y esos de Judá, en el 586 antes de Cristo, entonces, fueron exiliados a Babilonia. Los descendientes de Judá fueron los que más adelante se llamaron judíos. Así que los judíos que vivían en el tiempo de Jesús fueron los judíos que vinieron tiempo atrás del cautiverio de Babilonia. Es decir, el remanente del pueblo de Israel eran los judíos. Era el remanente del pueblo que Dios había escogido. En ese tiempo Jesús llega a ellos eran su pueblo, se supone que debían recibirlos, porque eran el remanente del pueblo de Israel, pero los judíos, dice aquí, que no les recibieron, a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Aquellos que habían sido llamados hijos de Dios en el Antiguo Testamento, refiriéndose al pueblo de Israel, pero ahora los que quedan son los judíos, el remanente de los hijos de Dios. Estos hijos de Dios no les recibieron, les rechazaron. Así que ahora el término de hijo de Dios, de hija de Dios, toma una connotación diferente. Dice el versículo 12, mas a todos los que los recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El pueblo de Dios los rechazó, los judíos rechazaron a Jesús. Entonces él dice, ok, está bien, pues a todo el que me reciba a mí, no importa si es judío, no importa si es griego, si es publicano, si es un gentil, si él me recibe a mí y cree en mi nombre, yo le voy a dar el derecho de ser hijo de Dios, verdaderamente. No necesariamente, ya no tiene que tener la circuncisión, ya no tiene que pertenecer al pueblo literal de Israel y ser un judío, no. Puede ser un gentil, si cree en mi nombre, si me recibe, entonces yo le voy a dar la potestad de ser hecho hijo de Dios. El versículo 13 dice algo bastante interesante, porque dice lo siguiente: estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne,
ni por voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué está diciendo Juan cuando dice que Jesús dijo, estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón? Yo nací de sangre, nací por voluntad de carne y nací por voluntad de varón. ¿Por qué? Porque a mí me dio a luz mi madre, a mí me engendró mi padre, que es un hombre y tuvo su propia voluntad. Pero estos hijos de Dios, de quienes Jesús está hablando aquí, dice que no nacieron por voluntad de carne, ni de sangre, ni por voluntad de varón. Porque al final dice que nacieron de Dios. Nacieron de Dios. Esto es algo bastante interesante, porque cuando yo estudio lo que la palabra nacieron en el idioma original, que es el griego, tengo que decirles esto. Cuando yo estudio y busco la palabra genao, que es lo que se traduce como nacieron en el español, la palabra significa, más que nacer, significa engendrar. Es decir, que en vez de nosotros leer, estos no nacieron, porque nacer es el acto, es un poco más externo, es más visible, pero cuando hablamos de engendrar, es algo que sucede más profundo. Es algo que cuando el óvulo se une al espermatozoide, que no podemos ver eso sucede internamente en la mujer. No podemos ver el proceso de fecundación al que Juan se está refiriendo. Él utiliza esta palabra, significa más que nacer, engendrar. Dios está diciendo, Jesús está diciendo, estos no fueron engendrados por voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre. Fueron engendrados por Dios, que es algo más profundo. Dios mismo ha engendrado a estas personas porque son hijos de él. Esto es lo que está diciendo. Cuando nosotros estudiamos la historia de Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, dos capítulos más adelante, yo sé que todas conocen la historia de Nicodemo. Cuando Nicodemo se le acerca a Jesús de noche y le dice, maestro, sabemos que tú has venido del cielo, porque nadie que no haya venido del cielo puede hacer estas cosas que tú haces. Y Jesús de la nada le dice, de cierto te digo, que que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le está diciendo esto a Nicodemo. Y la misma palabra, cuando Jesús le dice, el que no nace, en español se traduce como nacer, pero en el griego esa palabra es engendrar. El que no es engendrado del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿A qué se está refiriendo Jesús al decir que el que no es engendrado por el Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios? ¿Qué se refiere? ¿Qué significa esto? ¿A qué se está refiriendo Jesús? Hay algo que sucede en nuestro corazón que no podemos ver ni podemos explicar. Cuando una persona conoce a Jesús, se encuentra con él, su corazón es cambiado. Hay algo que cambia dentro de nosotros. Cuando somos engendrados, somos una nueva criatura. Nueva criatura somos en Cristo Jesús. Por tal razón, los hijos de Dios, las hijas de Dios, son aquellas personas que aceptaron a Jesús, les recibieron, creyeron en su nombre y Jesús les dio la potestad de ser hechas hijas de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Esos son los que son engendrados. Nicodemo era un maestro de la ley. Nicodemo enseñaba la ley en la sinagoga. Se sabía los 5 primeros libros de Moisés.
de memoria. Es decir, era una persona muy estudiada, era un doctor en la ley, sabía todo eso, pero le faltaba algo. Le faltaba ser engendrado por Dios. Nos está diciendo Jesús que no importa cuántos versículos de la Biblia tú y yo no sepamos, es posible que nos falte el Espíritu de Dios. Es posible que aún yendo a la iglesia como hacía Nicodemo, todos los sábados iba a la sinagoga a enseñar la Biblia, pero le faltaba ser engendrado por Dios. Es posible que tú y yo vayamos los sábados a la iglesia y no seamos engendrados por Dios, no seamos hijos e hijas de Dios todavía. Vayamos a la iglesia por costumbre, vayamos a la iglesia porque tengo un cargo y tengo que dar la cara. Vamos a la iglesia porque bueno, desde pequeño mis padres me enseñaron a ir a la iglesia, pero somos tú y yo engendrados por Dios. ¿El Espíritu de Dios realmente está en nuestro corazón? Este fue el mensaje que Dios le dijo a Nicodemo. Tú sabes de la Biblia, te sabes muchos versículos, sin embargo, te falta lo más importante, tener el sello del Espíritu Santo en tu vida. ¿Saben? Si nosotros no somos hijos de Dios, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Yo lamento decirles que si usted guarda los mandamientos, si usted va a la iglesia, si usted estudia su Biblia todos los días, pero no es hija de Dios, tampoco va a entrar en el cielo. Tan sencillo como eso. Ese era el problema de los fariseos, de los judíos fariseos, que guardaban la ley al pie de la letra, hacían cosas, pero para que la gente lo viera. No eran hijos de Dios. El Espíritu de Dios no estaba en ellos. Es algo muy importante que tú y yo seamos hijos e hijas de Dios. Y Romanos capítulo 8, para terminar, dice lo siguiente, para ir concluyendo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Escuche bien, el texto está diciendo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es decir, el que no es guiado por el Espíritu de Dios, el que es guiado por su propio criterio, por sus propias ideas, no son hijos de Dios, son aquellos que el Espíritu está dentro de sí y los guía. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sigue diciendo, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Juan, 1 de Juan capítulo 3, versículo 9, dice y 10, dice lo siguiente, todo aquel que es nacido, la misma palabra, todo aquel que es engendrado por Dios, no practica el pecado. Si estamos practicando un pecado diariamente, hay que revisarse, porque el Espíritu de Dios no está en nosotros. Las personas que son nacidas de Dios sí pueden cometer pecado, pero no practican el pecado. Pueden caer una vez, pueden tropezar otra vez, pero no viven una vida de constante pecado, de práctica del pecado, porque el que hace eso no es de Dios. Y sigue diciendo el texto, no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Saben lo que es la simiente? Cuando hablamos de agricultura, la simiente es una semillita que usted la siembra. Pero cuando hablamos de los seres humanos, de un hombre, la simiente de ese hombre es el esperma, es el semen de esa persona. Los espermatozoides, eso es la simiente. Juan es muy explícito en lo que está diciendo. Él dice, porque la simiente de Dios está en ellos, porque Dios los ha engendrado a ellos. Es decir, ellos tienen el sello del Espíritu de Dios en su corazón. Hay algo profundo en su vida que ha cambiado y ha sido hecho nuevo. Ese es el nuevo nacimiento del que nosotros hablamos.
el milagro de la conversión que tú y yo necesitamos para ser llamados hijos de Dios. En el antiguo pacto, ¿verdad? Los hijos de Dios eran los que tenían la circuncisión externa como señal del pacto que tenían con Dios. Pero en el nuevo pacto en el que estamos tú y yo ahora, los hijos de Dios, las hijas de Dios son aquellas que son circuncidadas en el corazón. Eso es lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 28. Pablo hablando acerca de que la verdadera circuncisión no es la que se hace en la carne, en el exterior, sino la que es del corazón. En el antiguo pacto, los hijos de Dios eran los que iban al santuario. En el nuevo pacto, los hijos de Dios son quienes convierten su propio cuerpo en un santuario vivo para glorificar y para que Cristo more en su corazón. ¿Me están entendiendo? En el antiguo pacto, los hijos de Dios eran los que sacrificaban corderos a Dios, llevaban un cordero, lo sacrificaban a Dios, pero en el nuevo pacto, los hijos de Dios son los que aceptan a Jesucristo como el cordero que quita el pecado del mundo. En el antiguo pacto, nosotros íbamos al santuario a sacrificar, los israelitas, ¿verdad? Pero en el nuevo pacto, nosotros mostramos nuestro cuerpo, eso es lo que dice Romanos, como sacrificio vivo y agradable ante Dios. Esos son los hijos de Dios. Yo quisiera hacer un llamado a que nos evaluáramos. Dios, transfórmanos en santuario para ti. Sí. A que nos autoevaluáramos y viéramos si somos verdaderamente hijos de Dios. Oremos, pidámosle a Dios para que Él nos haga sus hijos verdaderamente, que tengamos el Espíritu de Dios. San Pablo dice que para los tiempos del fin, el sello que tendrán los escogidos va a ser el Espíritu Santo. Es decir, aquellos que han sido engendrados por el Espíritu Santo, que son hijos de Dios. A ustedes, damas, las motivo para que hoy reflexionen en este tema, que podamos implorar el Espíritu de Dios todos los días, podamos analizarnos, podamos buscar la presencia de Dios. Y si hay alguien que no es engendrado por Dios, no es engendrada por Dios todavía, no es una hija genuina de Dios, la motivo para que hoy implore con todo su corazón nacer de nuevo. Y yo estoy seguro que Dios te va a dar su Espíritu Santo. Vamos a terminar con una oración para que Dios nos ayude a mantenernos como hijos fieles de Dios y que todos los días podamos renovar nuestro pacto con Dios a través de su Espíritu Santo. Querido Señor que estás en el cielo, te damos muchas gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tú nos bendices, tú nos provees. Bendice este grupo de damas, son hijas tuyas. Bendice a las padres si hay algún problema, alguna necesidad que tú puedas suplirla de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Imploramos en este momento que podamos permanecer siendo tus hijos y que cuando tú vengas en gloria y majestad, como somos tus hijos y su padre siempre está cerca de sus hijos, entonces podamos irnos contigo a morar en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bendiciones para todas. Bueno, pues hoy ha sido un gran día también, porque el Señor ha permitido que aprendamos o reconozcamos que debemos ser hijos, hijas de Dios. Así que en este día, una vez más, como el día de ayer, le agradecemos al pastor Armando
por haber aceptado nuestra invitación en estos 2 días. Y es el momento de que si alguna tiene un comentario, alguna